Buenas tardes. Entonces, en este momento lo que voy a hacer, Diana, es colaborarte con la explicación que había dado al inicio de clase. Entonces resulta que hoy iniciamos con English Standards for Primary School. Antes de iniciar pues con la explicación de los estándares, vamos a hablar un poquito con respecto a cómo surgieron los estándares. Entonces, primero que todo, pues hace muchos años, cuando se hablaba de estándares, bueno, ¿por qué se llegó a este concepto? Inicialmente se creía como algo que se sigue, sí, eso era un estándar, algo que se sigue o como una guía. Pero después de un tiempo, entonces lo unificaron diciendo que era la descripción clara de un modelo a seguir, ¿sí? Los estándares se rigen bajo el marco común europeo. Entonces vamos a aprender una mínima parte, ¿sí? Algo muy chiquito. Voy a contarte una historia muy pequeñita, muy cortica con respecto al marco común europeo. Resulta que la Unión Europea se creó luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué se creó? Para conservar la paz, para preservar las lenguas, para fomentar el estudio de otras lenguas extranjeras y pues para conservar la necesidad o poder brindar apoyo en la comunicación efectiva, ¿sí? Porque la gente quería comunicarse de una manera más eficaz, más efectiva, siendo más competente. Entonces, por esta razón, se creó la Unión Europea. Resulta que la Unión Europea se ha encargado de impulsar el estudio de los métodos de aprendizaje y enseñanza en las lenguas extranjeras. Por esa razón es que, digamos, ellos lo que hicieron fue trabajar con varias instituciones para crear un nuevo proyecto. Entonces, bueno, ya te comento sobre ese proyecto. Resulta que ellos tuvieron 3 producciones, una fue en el 71, en el 91 y la otra en el 2001, que esa fue la última. Resulta que en el año 91 el gobierno de Suiza le propone a varias instituciones que se unan para crear un solo producto. ¿Para qué? Para que todas las instituciones se unificaran y trabajaran bajo esa referencia. ¿Por qué? Porque resulta que antes de que se eligiera el marco común europeo como documento de referencia para crear los currículums, los materiales de estudio y en fin, todas esas cantidad pues, de cosas que tienen que ver con la educación, o sea, la enseñanza del idioma extranjero, resulta que todas hacían lo que querían. ¿En qué sentido? En que cada institución tenía una particularidad, entonces decían, bueno, para nosotros el máximo nivel lo vamos a manejar por colores, a blanco, amarillo, negro, amarillo, blanco, negro, amarillo, azul, rojo. Entonces decían, bueno, el negro es el último nivel, entonces todas las promociones que salgan los chicos tienen que salir en el nivel negro. Entonces, para ellos eso era el mejor nivel. Otra institución decía, nosotros vamos a manejar 10 niveles y se van a llamar, por ejemplo, se van a llamar, no sé, upper. Entonces, bueno, todos los chicos que salgan en el nivel upper es porque son lo máximo. Otra institución manejaba, por ejemplo, nombres. Entonces decía, bueno, para nosotros el nivel nube es el nivel máximo y todos los chicos tienen que salir en ese nivel. Pero entonces, ¿qué pasaba? Bueno, listo, salían las promociones y pues ellos defendían a sus estudiantes y pues su forma de manejar esos niveles y decían, listo, ustedes dicen que los chicos tienen ese nivel, tienen un nivel máximo, pero para ustedes nivel máximo ¿qué es? ¿Qué saben hacer? ¿Qué conocimientos tienen? ¿Sí? ¿Qué pueden hacer? Entonces, debido a todos esos interrogantes y que obviamente se veía la diferencia, entonces por ese motivo fue que el gobierno de Suiza dijo no, ciertas instituciones así como plantean diferentes proyectos, bueno, se van a unificar y se va a crear uno solo para que todas las instituciones educativas se basaran en esa referencia. Entonces básicamente fue cuando salió en el 2001 el marco común europeo, ¿sí? Que es un documento donde pues se basan demasiadas cosas, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, básicamente no es una norma, no es una ley, simplemente es un documento de referencia para la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la lengua extranjera, ¿sí? Básicamente eso. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces podemos pasar a esta siguiente. ¿Para qué son los estándares? Entonces, como puedes ahí observar, dice, permiten conocer
lo que deben aprender los niños, niñas y adolescentes teniendo en cuenta el grado en el que se encuentren, ¿sí? Entonces, establecen un punto de referencia de la capacidad del saber y el saber hacer en el contexto con el inglés en los diferentes niveles. ¿Esto qué quiere decir? Que nos brinda un punto de partida. Bueno, obviamente el punto de partida es como llegan los estudiantes, pues uno lo identifica, pero sí el punto de salida, ¿sí? Cómo los niños deben salir, qué conocimientos los niños deben tener en el momento en que finalizan cada año, ¿sí? Cada grado. Eso es lo que hacen los estándares. Entonces, resulta que esos estándares se basan en unas competencias, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos de competencias. En este momento estás observando las competencias generales. ¿Qué significan las competencias generales? Entonces, es simplemente para ser más eficaz en la comunicación. Eso básicamente es de lo que tratan las competencias generales. Entonces resulta que, como puedes observar aquí, hay unas que se llaman conocimientos, habilidades y otras que se llaman actitudes y valores. Las de conocimientos se basan en cómo el hablante se expresa o cómo el hablante utiliza sus conocimientos para comprar un café, para solicitar información y trasladarse de un lugar a otro, cómo llegar a un sitio, cómo ubicarse, es eso, simplemente en eso se basan los conocimientos. Entonces yo les decía a los chicos esta mañana que estos conocimientos se basan mucho en la manera como nosotros aprendemos nuestra lengua nativa, ¿sí? Entonces el aprender a comunicarnos, en eso se basan los conocimientos, cuando solicitamos, cuando necesitamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos expresamos? De esa misma manera se hace la referencia con la lengua extranjera. Cuando hablamos de habilidades, nos referimos a las 4 habilidades, ¿cierto? Al listening, speaking, reading y writing. A eso. Entonces, ¿cómo aprendemos a escribir? ¿Cómo aprendemos a leer? ¿Cómo aprendemos a comprender? Entonces, básicamente es ese mismo desarrollo. Entonces, de la misma manera, como te digo, así como se aprende a hablar, así como se aprende a escribir, pues así de esa manera se van desarrollando las habilidades en la segunda lengua. Y por último están las actitudes y valores. Esas de actitudes y valores es la motivación para conocer mucho más otro idioma, ¿sí? Entonces es aprender su cultura, aprender sus costumbres, pero ojo, acá hablan algo de valores. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que ser respetuosos, ¿cierto? Cuando nosotros estamos aprendiendo otro idioma, entonces la idea es aprender en su mayoría, pues digamos, las cosas que son vitales. Entonces, porque lo importante es el respeto, ¿cierto? Y no herir susceptibilidades ni ofender, ¿cierto? Pues digamos, a los hablantes de otro idioma, porque pues igual, pues esa no es la razón de ser, ¿cierto? Entonces recuerda que cuando nosotros hablamos de educación, nos educamos de manera integral, no solamente para la parte profesional, sino para la parte social, ¿cierto? La parte humana. Entonces, básicamente en eso se refiere a actitudes y valores. Entonces, esas son las competencias generales. Vamos ahora a las competencias comunicativas. Entonces, dice, competencias comunicativas. El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una persona realizar acciones en un contexto determinado. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo de estas tres, ¿cierto? Permite que sea posible estas competencias comunicativas. Entonces, estas competencias comunicativas se dividen en 3. Competencia lingüística, que la competencia lingüística básicamente es el dominio, ¿sí? Esto significa el dominio de los sistemas gramaticales, los sistemas fonológicos, el vocabulario y la pronunciación, ¿sí? Entonces, básicamente, esto se basa en el saber, ¿sí? ¿Qué es el saber? Pues los conocimientos que tú tienes, eso es. Entonces, cuando tú sabes, por ejemplo, la estructura de una oración, entonces tú ya sabes, bueno, si es con presente simple, entonces son estas partes, y así es como me comunico. Entonces, en eso se basa la competencia lingüística. Luego sigue la competencia pragmática. La competencia pragmática tiene que ver con la producción, ¿sí? El poder utilizar esos conocimientos, ¿sí? Entonces, es la práctica de esto. Entonces, el hablante debe saber utilizar una frase para solicitar,
para pedir, para comprar, incluso para regañar, ¿sí? Para llamar la atención. Entonces, eso básicamente es la competencia pragmática, ¿sí? Cómo armar un escrito. Ahora, en cuanto a la competencia sociolingüística, la competencia sociolingüística, como su nombre lo indica, de socio tiene que ver con la sociedad, con la cultura, ¿sí? Con lo social. Entonces, eso quiere decir que tengo que tener en cuenta las convenciones en los diferentes contextos. Entonces, diferenciar frases y gramática la más adecuada de acuerdo a la situación, ¿sí? Es algo así como ser competente en comunicarte, ¿sí? Que tú tengas conocimiento de esa situación. Lo que yo les decía a las chicas, no es lo mismo que yo me comunique con el jefe de la compañía, sí, con el presidente, perdón, con el presidente de la compañía, a comunicarme con, por ejemplo, con mi vecino, o comunicarme con un docente y comunicarme con un estudiante, comunicarme con mi familia y comunicarme con mi novio, ¿cierto? Todo tiene sus características. Entonces, la comunicación depende de eso, ¿sí? Del contexto en el que yo me encuentre. De esa manera yo utilizo mi léxico, mi vocabulario. Básicamente fue eso. Entonces ya en esta parte pues fue la actividad que yo les propuse de clasificar, de reagrupar, ¿cierto? Los estándares específicos teniendo en cuenta los estándares generales. Y ya, eso fue todo. Entonces, cualquier duda o inquietud, quedo atenta a tus correos. Feliz tarde.